Y les pido que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 16. Esta noche tenemos como tema el juicio de las copas. El juicio de las copas. Y estamos llegando hasta sus hogares, tal vez hasta la prisión donde tú estás en este momento, la sala de tu casa, no sé dónde te encuentres, con el mensaje del libro del Apocalipsis. En esta noche vamos a estudiar el capítulo 16, vamos a iniciar el estudio de este capítulo con el tema el juicio de las copas. En este capítulo 16 de Apocalipsis se describen las últimas plagas, los últimos juicios sobre este planeta de parte de Dios. Y estas plagas están relacionadas con dos cosas principales. Una, muchas se parecen, lo vamos a ir viendo, con las plagas que cayeron sobre el país o la nación de Egipto, antes de que Dios sacara a su pueblo de Egipto. Y en segundo lugar, son repeticiones o la consumación del juicio anterior de las trompetas. Por ejemplo, en las plagas de Egipto, la primera plaga, el agua se convirtió en sangre en el río Nilo. En segundo lugar, las ranas. En tercer lugar, las pulgas. La cuarta plaga, moscas. La quinta, muere el ganado. En la sexta, comienzan los egipcios a tener ampollas ulceradas, malignas en sus cuerpos. La séptima plaga, cayeron truenos y granizo. La octava, langostas. La novena, tinieblas. Y la décima plaga, la muerte de los primogénitos. Cuando recordamos también las plagas de las 7 trompetas, tenemos, antes que abordar nuestro estudio en esta noche, recordar cómo Dios ha ido en el mundo ejerciendo presión y presión y presión. Y Cristo lo dijo con estas palabras, que en los días de la tribulación serían comparables con los dolores de parto. Entonces los dolores de parto son, primero comienzan con cierta intensidad, después vienen intervalos de tiempo, después aumentan en tiempo y en intensidad hasta que sale a la luz una nueva criatura. Entonces estos dolores de parto que van a acercarse en el mundo y que cada vez van a ser más intensos, esta película que está ahorita en las carteleras, Un día después de mañana, es Pinocho comparado con la tribulación. Mi esposa y yo acabamos de ver esa película, ¿verdad? Y digo, de veras, aquí la ponen pero facilísima, muerte por hipotermia, se congela el hemisferio norte y el mundo comienza a morir, otros sobreviven. No es nada, absolutamente nada comparado, ni ningún productor de Hollywood ha podido llevar a la pantalla los juicios del Apocalipsis. Porque no se imagina absolutamente ninguna mente humana de qué forma el planeta Tierra será azotado por estos juicios de Dios. Y vamos a comprender también, tal vez, en este mismo estudio, que la mayor parte de los seres humanos se les hace cruel, se les hace falta de misericordia por no comprender a Dios, por no entender la gravedad de nuestra pecaminosidad, por no comprender la santidad de Dios y la justicia de Dios. Y cada juicio que Dios envía al mundo es un juicio santo. Es bien, pero bien, requete bien, merecido por personas que reciban estos juicios de parte del cielo. En Apocalipsis 8:7 la primera trompeta cayó sobre la tercera parte de la vegetación. En Apocalipsis 8:8 la segunda trompeta, un meteoro cae del cielo y mata o convierte en sangre a una tercera parte del mar. En la tercera trompeta, Apocalipsis 8:10-11, una estrella amarga envenena una tercera parte de todas las fuentes de las aguas y de las lagunas y de las aguas dulces subterráneas. En la cuarta trompeta, Apocalipsis 8:12, una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna y de las estrellas se oscurecen para oscurecer
una tercera parte del día. En la quinta trompeta viene una invasión de demonios que salen del abismo y que atormentan a los moradores de la tierra durante 6 o 7 meses. Y los moradores de la tierra van a pedir morir y no van a poder. En la séptima trompeta, una tercera parte de los hombres o de los seres humanos mueren por los demonios. Y en la séptima trompeta viene un terremoto tremendo como jamás lo ha habido y granizos del tamaño de un balón de fútbol. No de golf, de fútbol. Vamos a observar ahora claramente en estos últimos juicios que son las copas, que en el capítulo 15, versículo 1, se les llaman las plagas postreras. 7 ángeles que tenían las plagas postreras, lo cual ya lo estudiamos, significa que son las últimas plagas. Son los últimos juicios de Dios. Podríamos decir, es el remache, es la consumación de la ira de Dios, porque estos juicios tendrán lugar años antes o meses antes de la aparición de Cristo. Entonces, así como una mujer embarazada va aumentando sus dolores en intensidad y en tiempo, Cristo dijo que estos dolores serían iguales, irían aumentando, y siempre que una mujer sufre es para traer algo positivo al mundo, que es un ser humano. Estos dolores darán a luz el nuevo reino de Dios. Porque en cuanto acaben estos dolores, Jesucristo bajará del cielo con todos sus ángeles y con nosotros y establecerá en este mundo su reino eterno milenial. Vamos pues a ver en primer lugar en la primera copa en Apocalipsis 16 del 1 al 2. Y dice el apóstol Juan que oyó una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Vemos en primer lugar que aquí hay una ejecución de una orden divina. ¿A través de qué criaturas? A través de los ángeles. Dios podría decir, ¿verdad?, que caiga granizo, que caiga una úlcera, pero Dios vemos en Apocalipsis que Él tiene serafines, tiene seres vivientes, tiene ángeles, tiene querubines, tiene todo un ejército de servidores en el cielo que son instrumentos de Él para que puedan ellos llevar a cabo no solamente las bendiciones como lo vamos a ver, sino también muchas maldiciones y muchas cosas que suceden en la tierra, que detrás de todos los acontecimientos se encuentran ángeles de Dios. Entonces, estos ángeles reciben una orden, la cual la van a ejecutar de una forma rápida, con efectos devastadores y violentos como un tornado. Los juicios de los sellos y las trompetas fueron interrumpidos, recordamos, después de la sexta visión por la aparición de miles de cristianos o miles de mártires muertos por el anticristo y por el sistema religioso que no tarda en aparecer en el mundo entero. En estas plagas de los sellos y las trompetas, los hombres, vimos también en Apocalipsis 9, no se arrepintieron. Pero con la venida de estos últimos juicios, la hora del arrepentimiento ha pasado. El juicio de la primera trompeta vimos que afectó la tercera parte de la vegetación y de los árboles, pero esta copa, dice la Biblia, afecta a todos los seres humanos, y aquí dice claramente en el versículo 2 que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, dice la Biblia: y hacía que a todos, el anticristo, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia
o el número de su nombre. Vemos pues que antes de estos juicios, todos los seres humanos tuvieron la oportunidad de decirle a Dios: Señor, escojo no solamente vivir, sino morir por tu causa, o no me interesa más que seguir viviendo en esta vida, seguir teniendo mis lujos, mi comodidad y mi salud, y no me importa que el venderle mi alma al diablo, pero yo quiero vivir ahora en este mundo. Bueno, toda esta gente que se dejó marcar, la vemos ahora en otra escena más adelante, futura, donde esas mismas personas que creyeron que iban a salvar su vida, al final la perdieron. Y las personas que no se dejaron marcar por el anticristo, los vamos a ver después, algunos sí van a morir porque es el privilegio más grande que Dios le pueda dar a un cristiano, morir por su causa. Pero muchos, la mayoría, van a ser protegidos como fueron protegidos de estas plagas en Egipto, el pueblo de Dios. Dice en Apocalipsis también, capítulo 14, del 9 al 11... Y el tercer ángel dijo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Más monitores, por favor. Entonces, estos juicios postreros o últimos van a caer sobre los moradores de la tierra que tienen una marca en su frente o en su mano. No quiero que nadie levante la mano, pero podría preguntarte en este momento: ¿cuántos de ustedes están seguros de estar marcados por Dios? Unos van a preguntar a qué se refiere, qué quiere decir. Eso implica inmediatamente que no eres cristiano. Porque los cristianos sabemos perfectamente bien que en el momento en que recibimos a Cristo, dice Efesios 1, 13 y 14, somos sellados, somos marcados inmediatamente cuando tú recibes a Cristo, y el que hace el sello, el instrumento de Dios, es el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Traemos un sello, y el sello que traemos los cristianos, el mundo espiritual invisible de los demonios, los principados, los ángeles, los querubines, absolutamente todas las criaturas del mundo espiritual son las únicas que saben y conocen quiénes de los seres humanos tienen el sello, quiénes son meros profesantes y quiénes son solamente, ¿verdad?, fraudulentos, de esos que llegan a la iglesia y creen que son cristianos, pero no viven absolutamente la vida cristiana. No hay nada de santidad en sus vidas. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que tenemos el sello de Dios, porque ese sello nos coloca en un grupo de personas donde pertenecemos a Dios. Se me está yendo el sonido, ya no me oigo. Vamos a ver detenidamente esta úlcera. Dice que era, en primer lugar, maligna. Es la palabra griega kakos, que significa destructiva, severamente molesta, dañina, peligrosa y mala. Y la palabra pestilente es la palabra griega poneros, que significa contagiosa y sugiere mucho dolor en la carne. De repente los seres humanos van a estar caminando así en el mundo y van a comenzar a ver por todo su cuerpo úlceras. Úlceras que van a supurar y van a tal vez, ¿verdad?, a tener un contagio tal con las demás personas que ni siquiera en la noche van a poder acostarse. Si tú has tenido alguna por ahí que te ha brincado y te ha causado dolor, imagínate el cuerpo entero lleno de úlceras, malignas, pestilentes, destructivas y contagiosas. Esta palabra es la misma palabra
que se usó en la sexta plaga de Egipto en Éxodo capítulo 9, versículos 8 al 11. Y dice así: y Jehová dijo a Moisés: tomen un puño de ceniza de un horno, y le esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y las esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. En Egipto solamente los incrédulos recibieron esta maligna úlcera en sus cuerpos y fueron contagiados entre ellos mismos y el pueblo de Dios. Ahí mismo en Éxodo 10, versículo 23, dice claramente la distinción que hizo Dios. Éxodo 10, 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de sus lugares en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. En Éxodo 11, versículo 7, dice: pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hemos visto de qué forma se ha tratado de enseñar una doctrina equivocada que se conoce con el nombre de pretribulacionismo, que se enseña que 7 años antes de que venga Cristo, la iglesia se va y la iglesia no va a pasar la tribulación. Y ya lo hemos visto, lo hemos repetido. Tal vez el próximo estudio les dé un estudio más profundo sobre el rapto a la luz de las trompetas, y nos damos cuenta, ¿verdad?, que es una gran equivocación, porque por todo Apocalipsis aparece el pueblo de Dios, algunos sufriendo y otros siendo protegidos como Dios protegió a su pueblo en Egipto. No lo sacó de Egipto, lo dejó en Egipto, pero lo apartó de las personas sobre las cuales caían las plagas. Ahora, en el versículo 3 de Apocalipsis 16, vemos la segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre. Ya vemos que todo el mar ya es sangre coagulada. Cuando una persona se muere, lo primero que sucede es que la sangre se coagula. Y murió todo ser vivo que había en el mar. La primera plaga en Egipto vimos que hizo que las aguas del Nilo se convirtieran en sangre, resultando en la muerte de todos los peces e imposibilitando el uso de las aguas del río para satisfacer las necesidades humanas. También en los juicios de la segunda trompeta resultaron en que la tercera parte del mar y de los ríos se convierten en sangre. Sin embargo, cuando llegamos ya a esta copa final sobre el mar, vemos que afecta la totalidad de todos los mares, de todos los océanos del mundo entero. Imaginémonos todo el océano Atlántico, todo el océano Pacífico, todo el mar Egeo, todo el mar de la India, todo el mar Caspio, absolutamente convertido en sangre coagulada. Por algunos instantes, trata de imaginarte esta escena que ninguna película la han sacado. Se convierten súbitamente en sangre, y la sangre, ya vemos, de una persona muerta, y la totalidad de la vida marina es absolutamente extinguida. La sangre de una persona no solamente se coagula, sino que cuando muere despide muy mal olor. Así ocurrirá con estas aguas de los mares en este juicio divino. Como es sabido, el mar nos proporciona la mayor parte de los alimentos que nosotros usamos, pero como resultado de este juicio, el mar jamás volverá a producir nada para el sustento de la vida humana, ni tampoco de la vida animal. Será uno de los juicios más terribles que jamás la humanidad ha podido presenciar. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Dios no solo extiende su mano sobre los mares, los océanos, sino también ahora afecta a todos los ríos
y a todas las fuentes de agua potable. Evidentemente, ¿verdad? Se trata de todos los ríos de la tierra, de todos los manantiales de la tierra y de toda el agua dulce que existe en los subterráneos. En Egipto el río Nilo solamente fue afectado y el juicio de esta tercera trompeta afectará absolutamente todos los ríos, fuentes de las aguas, manantiales, riachuelos, arroyuelos y las aguas dulces subterráneas. Todo se convertirá en sangre. Esto significa que la humanidad sufrirá en esta tercera copa indeciblemente por la falta de agua potable. Además de el hedor y de la pestilencia de la sangre coagulada de todos los ríos, de todos los mares, abres la llave de tu casa y saldrá agua coagulada absolutamente. Ahora, en los versículos del 5 al 7, el Espíritu Santo hace un paréntesis. Y aquí vemos que un ángel, y se le llama a este ángel, el ángel de las aguas. Y este ángel, este misterioso ángel, exclama, y es la única criatura, es el ángel de las aguas, y lo vamos a ver que hay ángeles que cuidan los mares. Hay ángeles que cuidan los vientos. Hay ángeles que cuidan la vegetación de Dios. Hay ángeles encargados de cada cosa en el mundo. Hay ángeles atados, amarrados junto al río Éufrates, juntito a Irak. Ahí junto como a 40 kilómetros de Bagdad está el río Éufrates. Ahí hay 4 ángeles, ya lo vimos en Apocalipsis 9, los más malignos atados que van a ser desatados para matar a la mayor parte de la humanidad en la sexta y en la séptima trompeta. Ahora estos versículos del 5 al 7, donde escuchamos la intervención y la entrada al escenario del ángel de las aguas, es un breve paréntesis, donde este ángel expresa la alabanza a Dios por sus justos juicios. Aquí abajo en la tierra, los seres humanos, ¿cómo puede ser este Dios, Dios? ¿Y cuál misericordia de Dios? Y nos vamos a dar cuenta más adelante que ni así se arrepintieron. Porque los seres humanos, repito, no tenemos la capacidad para poder discernir qué es justo y qué no es justo, qué es injusto y qué es justo delante de Dios. Y por eso somos tan injustos unos con otros y con nuestros semejantes. Cuando alguna persona hace algo, lo metemos a la cárcel y creemos que esos 10 años son justos de acuerdo a las leyes civiles o al código penal de cada país, para que esa persona con esos 10 años ya pagó las vidas que quitó, o los asesinatos que quitó, o el secuestro que hizo. Otros le dan 30 años, otros creen que 40 años es justo, pero ¿quién de los hombres puede verdaderamente ser Dios? Para decir que exactamente lo que esa persona está recibiendo es lo justo. Por nuestra naturaleza injusta, es imposible que podamos ser capaces de determinar qué es justo y qué es injusto. Y por eso vivimos un mundo rodeado de injusticias. Pero cuando permitimos que las criaturas que son infinitamente más sabias que nosotros, como los ángeles, ellos exclaman, te alabo, Señor, porque justos son tus juicios. El Espíritu Santo quiere en este intervalo, en este paréntesis, mostrarnos esta escena en el cielo, donde las criaturas más sabias que nosotros consideran que lo que está haciendo Dios es justo con los moradores de este planeta. La alabanza procede de un ángel, ya vimos denominado el ángel de las aguas, indicando con este título que este ángel es el que controlaba el mar y las fuentes de las aguas frescas. Este es un ángel diferente al que derramó la tercera copa. La Biblia revela claramente, ¿verdad?, que existen diferentes ángeles asignados para el cuidado de diferentes áreas de la naturaleza. Veamos, por ejemplo, en Apocalipsis 7:1, el ángel que cuida y que controla los vientos de este mundo. Después, Apocalipsis 7, versículo 1, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra
para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea que el control de los vientos, el control de los tornados, el control de los huracanes está a cargo, de acuerdo a la Biblia, no de fuerzas naturales misteriosas, mucho menos de la madre naturaleza, sino que todo, absolutamente lo que sucede en el mundo natural, físico, tiene una explicación en el mundo invisible espiritual que el ser humano no alcanza a percibir, pero que la Biblia nos lo revela, nos corre la cortina. Apocalipsis significa descorrer el velo y nos muestra lo que se encuentra detrás de lo que los seres humanos jamás podrían llegar a conocer mediante su propia investigación científica o mediante sus especulaciones filosóficas. Entonces es maravilloso que podamos nosotros tener un conocimiento absoluto, verdadero y real, que todo lo que sucede se encuentran seres, criaturas gobernadas por Dios, otras por Satanás, y nosotros podemos ver la distinción y el discernimiento de qué es lo que sucede para nuestro bien y qué cosa puede suceder para nuestro mal. Ahora en Apocalipsis 14, 18 tenemos otro ángel que es el que tiene el poder sobre el fuego. Dice Apocalipsis 14, 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a voz al que tenía la voz aguda diciendo, mete tu hoz y vendimia los racimios. Y en Apocalipsis 16, 5 vemos al ángel que tiene el control sobre las aguas, sobre los mares, sobre los ríos, sobre los océanos, sobre las fuentes de agua potable. En el Salmo 104, en el Antiguo Testamento, Salmo 104, versículo 4, la Biblia nos dice esto acerca de los ángeles. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Vemos nosotros que Dios utiliza a los ángeles y les llama ministros. Y en Hebreos 1, 13 y 14 del Nuevo Testamento, la Biblia dice que los ángeles nos ministran, que significa nos sirven, nos ayudan en las cosas de la vida piadosa, de la vida de la piedad, de la vida cristiana a los hijos de Dios. Cristo cuando bajó del cielo, ángeles se les aparecieron a quienes, al Shah de Irán, a los Césares, a Pilato, no, se les aparecieron a los pastorcitos humildes. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, porque os ha nacido un gran Salvador. Los humildes pastorcitos son los primeros que recibieron la visitación de los ángeles. Un ángel se le apareció llamado Gabriel a la Virgen María y se le paró enfrente y le dijo, bendita tú entre las mujeres, María, y bendito el fruto de tu vientre. El que nacerá le vas a poner Jesús, porque él será el que salvará al pueblo de sus pecados. Un ángel se le apareció también a Zacarías, los padres de Juan el Bautista. Un ángel se le apareció a Daniel en el foso de los leones, impidió que los leones le mordieran. Los ángeles cuando Cristo estaba en Getsemaní y que los discípulos no le ayudaron a seguir orando, vino un ángel del cielo y fortaleció a Cristo en su humanidad para que Cristo pudiera vencer en victoria a través de la oración. Cuando Jesucristo resucitó, los primeros que anunciaron a las mujeres que ¿por qué buscáis a aquel que no está muerto, sino que vive? Fueron los ángeles de Dios. Y ahí estaban en la tumba sentados en la piedra, dice la Biblia, eran dos varones con vestiduras resplandecientes que le dijeron a las mujeres, Él no está aquí, ha resucitado. Y cuando Cristo subió al cielo, Hechos 1, 10 y 11, los ángeles del cielo aparecieron cuando Cristo subió y le dijeron a los apóstoles, ¿por qué estáis viendo así? Pues este que sube, exactamente así vendrá, así como le estás viendo ascender. Vemos pues la intervención en toda la Biblia, en todos los asuntos humanos de estas criaturas maravillosas llamadas ángeles. Y estas criaturas maravillosas son las encargadas en el libro de Apocalipsis de traer contra este planeta los juicios del Dios justo.
Ahora, este ángel, regresamos a Apocalipsis 16, alaba a Dios. Y dice el versículo 5 lo que expresó de su corazón. Dice el ángel de las aguas: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Y escuchen ustedes lo que se encuentra detrás de la justicia y por qué este ángel atribuye que Dios es justo por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Tal vez a nosotros desde nuestra perspectiva no nos parezcan muchas cosas que suceden como justas. Ay, ¿por qué si Dios es bueno dejó que el río se llevara a toda esa familia? ¿Y por qué si Dios es bueno permitió que medio edificio Tlatelolco le cayera en la cabeza, verdad, a 15 familias en el 85? ¿Y por qué si Dios es bueno permite esas inundaciones y estas cosas tan terribles? Y nosotros vemos la pérdida de los seres humanos muertos a través de fenómenos que no podemos explicar como algo malo. Y se nos olvida que el que está en el cielo es el creador de todos los seres y de todas las criaturas del universo. Y que el creador es soberano. Y él puede, a la hora que a él le dé la gana, agarrar a cualquier ser humano, a cualquier perro, a cualquier venado, a cualquier criatura que él ha creado, y él puede diseñar la forma en la que esa persona pase a la otra vida, ya sea con una roca en la cabeza, ya sea en una barranca, ya sea a través de un balazo, ya sea a través de muchas cosas. Nadie le puede decir a Dios, ¿por qué? Porque todos quisiéramos morirnos así, ahí en la cama con florecitas, con una limonada, y ya nos vamos al cielo, sin dolor y sin nada. Para nosotros eso es bueno y eso es lo bonito. Sin embargo, como vivimos en un mundo de pecado, donde existe la maldad, hay cosas que no pueden impedirse, y la maldad que nosotros vemos a nuestro alrededor no es la maldad de Dios, es la maldad del ser humano en contra del ser humano. Hace una semana acaba de terminar una reunión en Guadalajara otra vez de los países del Caribe, de México, de Europa. Hace 3 meses se juntaron también en otra parte del mundo, y es interesante que la prioridad de la agenda de las naciones del mundo en el siglo XXI sea la pobreza. Vamos a tratar aquí de discutir, oye, y sabemos que no va a negar jamás a ninguna solución, y sabemos perfectamente bien los humanos, ¿verdad?, que es pura demagogia. Vamos a tratar el asunto de la pobreza. Sin embargo, la equivocación más grande que los jefes de Estado tienen actualmente, como lo dice el Salmo 2, que dicen: rompamos de nosotros sus cuerdas, no tenemos por qué darle cuentas a Dios, echemos de nosotros sus ligaduras, conspiran contra Dios y contra su Hijo Jesucristo. El problema de ellos es que ignoran que no es la pobreza el problema humano, sino que detrás de la pobreza se encuentra el corazón corrompido, ruin, malévolo del ser humano, perverso y engañoso. Porque hay pobres, porque mientras haya personas con un corazón egoísta y avaricioso, siempre el ser humano, desde que estuvo Caín y mató a su hermano, a través de la historia, el ser humano siempre buscará explotar a sus semejantes. El esposo siempre tratará de explotar y maltratar psicológico, físicamente al esposo, o a los hijos, o a sus empleados, o robar acá, o robar allá, o tener un puesto público para aprovecharse y llevarse el dinero del pueblo, porque no hay patriotismo, no hay nada. Ya los héroes se acabaron, la integridad desapareció del planeta Tierra. Esta es la razón por la cual hay pobreza. Por eso dice Santiago 5, hay de aquellos que han hecho sus riquezas explotando a los pobres. Entonces el problema no es la pobreza, sino lo que se encuentra que hace que se produzca la pobreza. Entonces la pobreza no se va a poder acabar, porque para que haya una equitatividad y para que haya un reparto equitativo de todas las ganancias y del mundo entero, se necesita que el ser humano tenga otro corazón. Y que seamos, ¿verdad?, buenos. Y si dentro de los cristianos hay cada tranza que ahí les encargo. Dentro de los cristianos hay cristianos tranzas, fraudulentos, y los peores son aquellos que no le diezman a Dios, que creen que le pueden robar a Dios y se guardan el dinero
y tienen un corazón avaricioso y codicioso. Hay cristianos que piden prestado y jamás vuelven a pagar lo que dan prestado. Hay cristianos que le quitan el dinero a sus propios hermanos. Hay cristianos que van a las librerías y no pagan. Hay cristianos que se roban cassettes. Hay cristianos que buscan que se pare la hermana para quitarle la bolsa ahorita. Aguas cuando te pares. Estamos en un mundo donde la cizaña está mezclada con el trigo. Y nosotros tenemos que comprender que todo lo que Dios hace es justo, porque la maldad humana llegará a un nivel, como dice en 2 de Timoteo 3, habrá hombres amadores de sí mismos, déspotas, blasfemos, implacables, sin afecto natural, despreciables. El carácter del ser humano, damas y caballeros, de acuerdo a la Biblia, vamos a deshumanizarnos. El ser humano será cada vez menos humano y más animal. Y cuando les digo más animal, estoy diciendo, los animales son guiados por instintos. Nosotros no somos guiados por instintos, los animales sí. Los animales no matan por placer, nosotros sí matamos por placer. Y cuando el ser humano llega al nivel del animal, es cuando el ser humano pierde el afecto natural, y cuando hasta sus propios padres espera, como el del cuento, ¿verdad? Llega el niño, oye abuelo, ¿cuándo vas a tocar el arpa? Mijito, yo no toco el arpa. Es que mamá me dice que cuándo vas a tocar el arpa. Te he dicho que yo no toco el arpa. Y llega el nieto por tercera vez, abuelo, ¿cuándo vas a tocar el arpa? Te he dicho 1000 veces que yo no toco el arpa. ¿Por qué me insistes en que voy a tocar el arpa? Y le contesta el nieto, porque dice mamá que cuando toques el arpa vamos a ir a Disneylandia. O sea, cuando te mueras. El Dios soberano no actúa caprichosamente como nosotros, sino que lo hace sobre una justicia santa, y es la base de su trono. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dice Apocalipsis 15, versículo 3, que los que están en el cielo también, nuestros hermanos que nos esperan, cantan el cántico de Moisés diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Escuchen lo que dicen, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aquí en el cielo los hombres blasfeman, ese no es Dios. Si yo fuera Dios hiciera otras cosas, pero allá en el cielo sus criaturas, los ángeles y los que han alcanzado ya los espíritus perfectos de los santos, pueden decir en el cielo, realmente el Dios al que hemos servido es un Dios justo. Y es un Dios santo. Y todo lo que Él hace, lo hace basado en su santidad, nunca en sus caprichos, como lo hacemos los seres humanos. Vimos que el ángel, en Apocalipsis 16:6, nos ofrece una justificación de estos juicios terribles de Dios, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Esta es una frase que nos explica el carácter, repito, justo y santo de Dios, porque el ser humano no es capaz de comprender, ni jamás lo hará, el amor y la misericordia de Dios. No están reñidas con su justicia y con su santidad. Los seres humanos creemos que Dios tiene que ser nada más bueno, santo. Como una viejita me dijo, ay Armando, yo creo que Dios a todos al final nos manda al cielo, porque el infierno es algo horrible. Yo no podría ni siquiera pensar que por los siglos de los siglos van a sufrir en el infierno. No, ese es un pensamiento demasiado horrible para mi corazón. Y le dije, precisamente porque usted no entiende la justicia en el corazón de Dios. Pero el hecho que Dios sea bueno y misericordioso y fiel no significa que tampoco sea justo y que tampoco tenga una reacción que la Biblia le llama ira contra el pecado, cuando el pecador se burla de sus leyes creyendo que Él es Dios. Los moradores de la tierra en estos tiempos van a arremeter contra nosotros y se van a lanzar a perseguir a todos los adoradores y servidores del Dios único y verdadero. Y tal vez muchos de nosotros que estemos en ese tiempo vamos a recordar las palabras en Juan capítulo 15 de Jesucristo a nuestra vida. Dice Juan capítulo 15, versículo 18 y 19, Cristo se está despidiendo de sus discípulos, está próximo a ir al huerto de Getsemaní y les dice, si el mundo los aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Vean ustedes la
incongruencia, la contradicción, la irracionalidad más grande del pecado humano. ¿Por qué hace 2000 años viene del cielo el hombre más perfecto, el ser humano más bueno, más humilde, más santo, más misericordioso? Nunca vendió carrujos de marihuana, nunca secuestró a nadie, nunca mató a nadie, nunca salió una palabra de su boca que fuera pecado, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, levantó a los muertos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los seres humanos se vuelcan contra este santo, contra este justo, con un odio, con una desesperación, con un aborrecimiento infernal y diabólico, y lo arrastran y lo azotan y le despedazan la espalda y lo cuelgan en una cruz, y ya que está ahí colgado ese santo, ese hombre justo, todavía le dicen: si tú eres el Cristo, sálvate, sálvate a ti, ja, 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 y burla y burla, burla. ¿Cómo es posible que el ser humano haya llegado a ese nivel de degradación animal, de haber hecho eso con el único ser humano que nunca pecó? ¿Qué nos demuestra esto? ¿Qué nos demuestra esto? Que realmente en el fondo no amamos la verdad. Que en el fondo de nuestro corazón hay tanta maldad y tanta perversidad que odiamos la luz, odiamos a los que son buenos, odiamos a los que son íntegros. Las muchachas odian a la que es virgen, los muchachos odian al que no se emborracha con ellos. ¿Por qué? Porque queremos que hagan lo que nosotros hacemos. El mundo no quiere nada de santidad. El mundo odia la santidad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso, si tú tienes amigos que odian la santidad, tú vas a tener que hacer lo que ellos hacen para darles gusto. Y Dios nos llamó a ir en contra de eso. Y mientras nosotros no rechacemos ese tipo de negatividad y no aborrezcamos el mal con la misma pasión que amamos a Dios, no podemos dar verdaderamente el testimonio por el cual seguimos vivos. La crucifixión del Hijo de Dios es la manifestación más grande de la pecaminosidad del corazón humano. Si ustedes los aborrecen, dijo Jesucristo, sepan que a mí me aborreció antes. Por eso nos odian a los cristianos, te odian en tu familia, se burlan tus amigos, se burlan en tu trabajo, porque odian a los que son buenos, a los que son diferentes, a los que no se acuestan con su novio, a los que respetan a la muchacha. Que te toque una muchacha que le gusta que la manoseen, te va a decir: eres un fresa, no vuelvo a salir contigo. Dale gracias a Dios por eso, porque vas a encontrar un día una muchacha igual que tú, porque la santidad atrae a la santidad, lo semejante atrae a lo semejante. Si tú tienes amigos y socios que les gusta la tranza, no puedes seguir entre ellos, porque tienes que robar para poder pertenecer a su club. Y esto es lo que Cristo nos está tratando de explicar. Dice el versículo 19, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y la razón del aborrecimiento del mundo a nuestra vida es porque no somos del mundo. No somos del mundo. O sea, nacimos de nuevo, nacimos de arriba. Mi mamá y mi papá me dieron el cuerpo que tengo y el cuerpo que tienes tú, pero llegó un momento en mi vida que me enfrenté a Cristo, invité a Cristo a mi vida, y en ese momento la Biblia define esta experiencia como la conversión o también como un nuevo nacimiento. De hace 27 años que yo recibí a Cristo a estos días, he crecido y crecido y crecido y crecido, y dentro de mí hay una nueva criatura que no nació de mi mamá y mi papá. Mi espíritu no me lo dieron mis padres, me lo dio Dios. Entonces, esta nueva naturaleza que hemos recibido del cielo y que está dentro de nosotros, nos tiene que hacer portarnos diferente. Jesús dijo: para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Precisamente la palabra santo significa diferente.
Y si tú eres igual en tu oficina que los demás, en tu negocio, en tu consultorio, en tu bufete, y nadie se da cuenta que en ti hay algo diferente, que en ti hay algo distinto, que en ti hay algo peculiar, y que muchas veces por eso te envidian y por eso te persiguen, porque no haces lo que los demás hacen, si tú no tienes este tipo de vida, no eres cristiano. Eres un hazmerreír, eres un profesante, vienes a la iglesia, pero tu vida no ha sido transformada al grado tal que causes un impacto. Dice 1 Timoteo, los que viven piadosamente padecerán persecución. Pero si nadie te persigue porque no te quieres meter con nadie, porque no quieres testificarle a nadie, porque no quieres decir que eres cristiano, vas a vivir y vas a perder tu vida al final, y son los que se van a dejar marcar por el anticristo. Porque no quieres perderte lo mejor de esta vida. Pero si nosotros somos hijos de Dios, tendremos que ir en contra de la corriente. Porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y este aborrecimiento tendrá su culminación en los tiempos de la gran tribulación. Dice, regresamos a Apocalipsis 16, que este ángel termina diciendo, justo eres porque derramaron la sangre de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues, fíjense lo que dice el ángel, lo merecen, lo merecen. Y esta es la razón por la cual Dios nos dice a los cristianos, amados míos, no os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, dice el Señor. O sea, Dios me dice, mira Armando, yo sé que le traes ganas a doña Conchita. Y le quisieras hablar mal de ella por lo que te hizo, te traicionó o te puso mal en tu familia, y quizás romperle un sartén. A ver, me pregunta Dios, ¿cómo te podrías vengar? Pues me gustaría meter unas cucarachas debajo de su cama o debajo de su cojín, y así de esa forma vengarme, ¿no? Entonces, cuando Dios me dice, mira, no lo hagas, déjame que yo tome carta en el asunto, nos lo dice porque precisamente nunca nosotros vamos a dar lo que merecen las personas que les traemos ganas. O se nos pasa la mano y les metemos más cucarachas, o no fue suficientemente a los ojos de Dios y les falta todavía algo peor. Entonces, como nosotros no sabemos, vuelvo a repetir, o hacemos menos o más, Dios nos dice, déjenme que yo me vengue en el lugar de ustedes. Y a mí ni se me pasa la mano, ni les doy menos, les doy su merecido. Esta es la sabiduría del cielo. Pero si tú te vengas y tú tomas cartas en el asunto, ¿qué sucede? Le amarramos las manos a Dios y Dios ya no puede operar porque ya tú tomaste las cartas en tu confianza en ti mismo sobre el asunto. Esto es lo maravilloso de no pagar a nadie mal por mal. Si pagáis mal por mal, somos vencidos. Dice Romanos capítulo 12, a nadie pagáis mal por mal, vence el mal con el bien. Al no vengarte, Padre Santo, te pido por esa persona que me quiere tronar, te pido por esa persona que está hablando de mal de mí, te pido por esa persona, yo te pido que la bendigas. En el momento en que tú dices a tu enemigo, Padre, te pido que bendigas al que me persigue, los demonios de tu enemigo no pueden soportar esa bendición, se le alborotan a él. No pueden soportar y ya los inmovilizas para que él no te pueda hacer nada a ti. Cuando Dios dice, orad por vuestros enemigos y por los que os ultrajan y persiguen, es que se encuentra una sabiduría detrás de todas estas órdenes de Dios. Y la forma que tú tienes que demostrar que tienes fe es creyéndolo y practicándolo y no vengándote. Y el momento en que no te vengas, le va a tu enemigo porque dice, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza si no te vengas. O sea, si no te vengas, dice Dios, así me voy a vengar yo de él. Así estás precipitando su juicio por obedecerme. Entonces, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Caminamos por fe y no caminamos por vista. Y finalmente dice este ángel, les has dado lo que merecen. Todos los que han derramado la sangre de los siervos de Dios, de los profetas, todos los que en esta época, también escúchenme por televisión, todos, porque la iglesia está llena, en las iglesias me refiero, cristianas, del mundo entero, de personas traidoras.
Las iglesias están llenas de personas que hablan continuamente mal entre sus propios hermanos, que se acusan entre ellos, son instrumentos del acusador de Satanás. Son personas que no soportan aquello, no soportan que el hermano se haya comprado ese coche, no soportan que se haya comprado esa casa, son envidiosos, son avaricientos, no soportan que lo regañen, no soportan que hayan dicho eso y se vengan hablando peores cosas de la otra persona. Son personas también que llegan a la iglesia y al esposo lo tijeretean enfrente de todas las hermanas, y mi esposo es esto y aquello y el otro, cuando deberían de callarse la bocota. Mujeres, con vuestra conducta ganaréis a vuestros esposos, no tijereteándolos ni venteneándolos enfrente de todo el mundo. Las iglesias están llenas de tantos cristianos, entre comillas, que cuando vengan ahora las pruebas, verdaderamente se va a saber quiénes eran hijos e hijas de Dios. Todos los que han maltratado a los siervos de Dios, los que han derramado la sangre de los siervos de Dios, tendrán que beber las aguas de los ríos y de las fuentes que Dios ha convertido en sangre. Pero por eso no beberán más agua, beberán sangre coagulada. Y nosotros tenemos otro tipo de sangre que bebemos todos los días, porque la vida está en la sangre. La sangre de Cristo no podía coagularse. ¿Nunca se han puesto a pensar qué hubiera pasado con el cuerpo de Cristo en la tumba? Porque bajó en el espíritu y en el alma al Hades o al Sheol, pero su cuerpo se quedó en la tumba y en la cruz derramó su última gota de sangre. El cuerpo de Cristo debió haber comenzado a apestar o a heder. Sin embargo, como la sangre de Cristo no era sangre humana, era sangre divina, jamás pudo haberse coagulado. Por eso es un banco de sangre que sigue corriendo continuamente para en esta mañana, en esta tarde, sanar tus heridas de tu pecado. El mundo que rechazó la sangre, que sigue viva, beberá la sangre coagulada, echada a perder de los mares y de las aguas, porque no quisieron ni tampoco querrán arrepentirse, sino que querrán seguir viviendo sus propias vidas con su ego en medio de su corazón y sin tomar en cuenta las leyes ni los juicios de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque junto con el ángel de las aguas, tu pueblo puede decir, justo eres tú, oh Señor. El que eres y que eras el santo, porque juzgas todas las cosas con justicia y a cada persona le das su merecido, ni menos ni más de lo que merecen su merecido. Gracias, Padre Santo, porque por tu benignidad y paciencia, longanimidad y amor nos guías al arrepentimiento. Pero muchos seres humanos, por la dureza de su corazón no arrepentido, están atesorando ya ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno en particular conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, porque no hay acepción de personas delante del Santo de Israel. Padre, gracias por hacernos comprender tus caminos que son más altos que nuestros caminos. Gracias por revelarnos tus pensamientos que son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y por darnos el entendimiento de decirte con nuestro corazón que eres justo y que eres bueno. No hemos comprendido la maldad humana, la pecaminosidad humana, por lo cual te juzgamos equivocadamente.
Por lo cual los hombres blasfeman en las películas, en la televisión, en el radio, en los libros de tu carácter. Porque no te entienden, no te conocen. Porque no tienen al Espíritu. El Espíritu Santo que tú enviaste para guiarnos a toda la verdad. En esta hora tal vez haya muchas personas que aún no están seguras de estar selladas por Dios con el Espíritu Santo. Asegúrate en este momento. Los que nos ven por televisión, esta es la hora de tu salvación. Dios es bueno. Dios te ama. Te ama al grado que abrió sus manos en una cruz y te invita a que le veas crucificado para que puedas comprender que todo lo que tú no podías pagar, Él lo hizo en tu lugar y en mi lugar en una cruz. Dios es misericordia, Dios es perdón y este es el mensaje de la cruz, que Dios te quiere perdonar porque nos ama, pero te pide que te arrepientas y vengas reconociendo tus maldades, tu incapacidad para ayudarte a ti mismo, a ti misma, y recibir de Él la misericordia y el perdón de pecados por el nombre de su Hijo Jesucristo. Si tú quieres en este momento invitar a Cristo a tu vida y asegurarte de este sello que necesitas ya tener en estos tiempos tan peligrosos, ahí desde tu lugar dile: Señor, mi Señor y mi Dios, te pido perdón por mi soberbia intelectual en primer lugar, por haberte juzgado equivocadamente, oh Dios. Te pido perdón por mis pecados, por la forma como estoy viviendo, que es una forma equivocada que me va a llevar a la destrucción. Creo que en la cruz pagaste en mi lugar con tu sangre preciosa e incontaminada, y que moriste en mi lugar. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos, Señor Jesús, y que vienes pronto, muy pronto, cuando terminen los dolores de parto de la tierra, a establecer tu reino, donde junto a ti reinaré. Y podré alabarte como te alaban ahora los ángeles y las almas del cielo, porque eres justo y eres un Dios bueno. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, acéptame así como estoy de sucio y de sucia, y lávame con tu sangre preciosa, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.